Bueno, ahora sí. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Vamos a ir comenzando con esta clase que sería la última, ¿sí? Pero tranqui, no se asusten, que la próxima semana también me van a estar viendo a través de un pequeño video que les voy a hacer, en donde les voy a mandar un pequeño repaso de todo lo que hemos visto hasta lo que sería el día de hoy, ¿sí? Recuerden que ustedes tienen examen el próximo viernes, que nos vamos a reencontrar ya en el mes de abril. No recuerdo si es 4 o 5, 5 creo que es 5 de abril, viernes 5 de abril, en donde vamos a tener examen, ¿sí? A ver, sí, correcto, 5 de abril, bien. Hasta el viernes anterior, sí, nosotros hemos estado hablando de lo que es balística. Dentro de lo que es la balística, habíamos hablado, yo les había solicitado también que investigaran un poco en cuanto a lo que es la ley de armas, ¿sí? Y en cuanto a lo que es la nomenclatura de tanto revólveres como pistolas, ¿verdad? Quiero que me comenten más o menos rapidito en cuanto a esas nomenclaturas, qué tipo de armas son las que han investigado en cuanto a lo que son sus partes, para poder avanzar en la última unidad que nos queda. En realidad no es unidad, es tema en cuanto a accidentología, que vemos una parte muy superficial también, ¿sí? A ver, se escucha. Bien, a ver, alguien, ninguno puede hablar, ninguno puede escribir. Nadie. Bien, a ver, ahí me están diciendo que se olvidaron de hacerlo. A ver, es fundamental que cada uno de estos trabajos de investigación, que yo les solicité a cada uno desde que comenzó el curso, los tengan también, ¿sí? Porque dentro de lo que es el examen, si bien es cierto, va a ser un examen escrito, ¿sí? Em, van a tener, obviamente, que algunas preguntas, ¿sí? Quizás algunas consignas, están relacionadas con esos exámenes, perdón, con esos trabajos de investigación. Por ejemplo, yo puedo solicitar que me hablen, no sé, brevemente de lo que es la ley de armas, ¿sí? O qué contempla la ley de armas. Entonces, sí o sí, ustedes, si bien es cierto, no se lo ve dentro de lo que es la clase, pero dentro de esos trabajos prácticos, que algunos me han enviado y otros no, eh, yo tengo por sentado que todos lo hicieron, ¿sí? Entonces, yo puedo solicitar de alguno de esos trabajos de investigación alguna consigna o alguna pregunta, ¿sí? Que bueno, de todas formas tienen tiempo de realizarlo. En cuanto a lo que es la clase del día de hoy, sí vamos a hablar de lo que es accidentología, más precisamente la accidentología vial vista desde la parte de criminalística, ¿sí? Vamos a hablar de conceptos, vamos a hablar de etapas dentro de un accidente de tránsito para que ustedes más o menos tengan
sepan cómo identificar algunas cuestiones, ¿sí? Eh, a ver, denme 2 segunditos. Te pongo la máquina a cargar, que me estoy quedando sin batería, y comenzamos ¿sí? con la parte de accidentología. Bien. Vamos a compartir acá. Ahí está. ¿Pueden visualizar ahí, chicos? Bueno, entonces, comenzamos con lo que sería accidentología vial, ¿sí? ¿Qué es? Dentro de la accidentología vial, nosotros la tomamos como una rama dentro de lo que es la criminalística, que se va a encargar del estudio integral del accidente de tránsito, ¿sí? ¿Qué es un accidente de tránsito? Nosotros lo vamos a definir como un suceso eventual que ocurre en la vía pública de circulación, el cual va a provocar daños en las cosas o personas que se encuentran en la misma. Nace en nuestro país en el año 1967 a partir de un ingeniero, así como es el ingeniero Botaro López, que se desempeñaba en ese momento dentro de lo que son los puestos camineros, en donde desde ese lugar ¿sí? en el que él se desarrollaba, vio constantemente todo tipo de accidentes, obviamente generados en las rutas. Entonces, de ahí surge esta necesidad de poder contar con alguna rama o alguna ciencia o alguna actividad ¿sí? que pueda investigar este tipo de siniestros, ¿sí? Como son los accidentes de tránsito. Los accidentes de tránsito pasan normalmente, ¿sí? A diario, en todo momento, y algunos están relacionados con el mal funcionamiento de algún vehículo o, por qué no, también con lo que hace referencia a las negligencias que tienen o que presentan los conductores de los vehículos, ¿sí? Y por otro lado, también están relacionados con las condiciones en las que presentan las rutas, ¿sí? O las calles por donde nosotros nos manejamos. Dentro de la accidentología vial, ¿sí? El estudio accidentológico se va a basar en 3 pilares fundamentales, que son conocidos comúnmente como el triángulo accidentológico, en donde está compuesto por 3 factores, como ustedes ven en la imagen, que son el hombre, el ambiente y el automóvil, ¿sí? Dentro de lo que es ese triángulo accidentológico, cada uno de esos elementos que lo componen, dentro de esas
de esos factores, como les decía, el hombre, el ambiente y el automóvil, cada uno va a tener un porcentaje de interés, ¿sí? O de participación, mejor dicho, dentro de lo que es el accidente de tránsito, ¿sí? ¿Cuántos piensan ustedes que es el porcentaje que tiene que ver o que está relacionado el hombre dentro de ese triángulo? De un 70%. Bien. Es el que mayor porcentaje tiene, ¿sí? Está entre un 80 a un 95% el porcentaje que presenta el factor hombre dentro de lo que es este triángulo accidentológico. ¿Por qué piensan ustedes que es el de mayor porcentaje? Porque la mayoría de los accidentes que ocurren, por lo general, o sea, el mayor porcentaje es la responsabilidad humana. Después, bueno, puede ser algún factor climático también Bien, o alguna falla mecánica. bien, bien. Entonces, acá nosotros aseveramos, ¿sí?, que es correcto que el hombre tenga el mayor porcentaje dentro de lo que es este triángulo accidentológico, ¿sí? Si nosotros hablamos dentro de lo que son los términos de seguridad vial, como lo decía recién, al factor hombre siempre va a estar relacionado obviamente con las personas. O sea, básicamente va a ser el usuario del vehículo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? El hombre normalmente cuando va en su auto no va únicamente concentrado, ¿sí?, en el lugar al que tiene que dirigirse, sino que muchas veces lleva otras presiones, ¿sí?, sobre sus cabezas. eh, los celulares que hoy también deberían de entrar dentro de lo que sería este triángulo accidentológico, ya que causan bastantes accidentes. Obviamente no lo causa el celular solo, sino que es quien lo utiliza. Y también otras situaciones como, por ejemplo, ir prestando atención quizás a la radio o si viajamos con niños u otras personas, quizás, no sé, vamos discutiendo o los niños no van haciendo caso, se van portando mal en los asientos de atrás y eso también puede llevar a que la persona que va manejando se desconcentre y provocar lo que sería un accidente, ¿sí? Básicamente esto está relacionado con las acciones y los hábitos que va a tener ese conductor, ¿sí? Dentro de esos hábitos, ¿sí?, nosotros tenemos algunos que tienen que ver ya directamente con después del accidente, ¿sí?, que sugiere muchas veces que el no uso de algunos elementos que traen los vehículos pueden provocar que este accidente sea aún más, más alarmante o más preocupante, ¿sí? Dentro de ellos es la omisión, por ejemplo, del uso de los cinturones de seguridad, en las motocicletas el uso de los cascos protectores, la conducción también de los vehículos a grandes velocidades o velocidades que exceden sus límites, la conducción bajo efectos del alcohol o de otras sustancias y, como les decía, las distracciones al momento de, obviamente, desarrollar lo que sería la actividad de conducir, ¿sí? Nosotros también tenemos que tener en cuenta que la posibilidad de respuesta que va a tener un ser humano ante un determinado estímulo, ¿sí?,
va a depender de 3 factores que actúan de una forma secuencial y sincronizadamente, ¿sí? El primero es la percepción, el segundo es la resolución y el tercero es la acción. Estos tres, estas tres acciones, ¿sí? o estas tres señales o estados, ¿sí? que vamos a ver dentro de un accidente, tienen que ver también con los reflejos del conductor y con el estado del vehículo y de las calles, ¿sí? Esto ya lo vamos a ver un poquito más adelante. En cuanto a lo que es el factor ambiental, ¿cuánto porcentaje le darían a ustedes? Un 5% más o menos. Un 5%. ¿Por qué? Porque creo que a veces, bueno, el factor climático, bueno, yo, como saben, yo soy policía, bueno, y tenemos jurisdicción en la ruta y muchas veces Ajá. el factor climático, también que son muy pocas, ¿no? Los accidentes que hay por factor climático, pero eso también a veces influye, lo que es la neblina, la lluvia. Bueno, obvio que también pasa también todo por el conductor, ¿no? Bien, sí, exactamente. Si bien es cierto, influye los factores ambientales o climáticos, como dice su compañero, siempre va a tener un poco más de incidencia el conductor, ¿sí? En cuanto al factor ambiente o factores ambientales, ¿sí? Este tipo de factores se va a encontrar constituidos por 2 elementos que, si bien es cierto, son independientes entre sí, están íntimamente ligados en lo que sería la materia vial, ¿sí? Que por un lado son las condiciones meteorológicas y por el otro lado es la condición del camino, ¿sí? Si hablamos de las condiciones meteorológicas, así como hacía mención ahí recién su compañero que hablaba de neblinas, lluvias, humo, exceso de luminosidad o falta de luminosidad, van a ser algunos de los principales constituyentes dentro de lo que son las condiciones meteorológicas que van a reinar en la forma en la que se puede influir en la producción de lo que serían los accidentes de tránsito. Estas condiciones ambientales van a afectar directamente lo que sería la visibilidad de los conductores, haciendo que ésta se vea disminuida, atenuada o incluso anulada, ¿sí? Impidiendo obviamente percibir con suficiente tiempo y espacio la situación de riesgo que nosotros podemos tener. Sin ir más lejos, si nosotros vamos circulando sobre una calle, sobre una ruta, después de una lluvia, después de que haya caído abundante agua, ¿sí? Muchas veces los pozos que pueden contener se llenan de esta agua. Y al ver todo lo que sería la ruta, el pavimento mojado, quizás no vamos tan atentos como para ver que se aproxima un charco, ¿sí? Que obviamente en donde vemos un cúmulo de agua, automáticamente decimos que puede llegar a haber un pozo. Si nosotros no estamos en, primero, en las condiciones que deberíamos de tener para conducir, agregado a que no vamos prestando atención a lo que sería el camino y agregado a esa lluvia copiosa de la que yo les estoy hablando, puede ser que tengamos un accidente y hasta lleguemos a quizás romper lo que sería nuestro vehículo por agarrar un simple pozo, que como la mayoría cálculo que hemos visto, los pozos muchas veces que agarramos o que vemos a diario en el pavimento, las rutas, las calles, ¿sí? No son pequeños, son demasiado grandes. Entonces, de ahí ya podemos considerar un accidente bastante complicadito, ¿sí?
¿Qué es lo que va a pasar acá también? Que quizás nosotros, quizás no podamos ver, como les decía, quizás ese pozo, vamos a tener disminuida nuestra visibilidad y también podría ser anulada, en donde nosotros no vamos a tener quizás demasiado tiempo para poder esquivar, ¿sí? O básicamente nos va a estar imposibilitando, ¿sí? La realización de maniobras para evadir o para frenar, ¿sí? De igual manera, estas condiciones ambientales se pueden modificar, lo que sería también en cuanto a la adherencia o el rozamiento del neumático, ¿sí? Y la calzada, aumentando también considerablemente lo que serían las distancias de frenado. Ustedes, ¿alguno de ustedes sabe que al momento de circular nosotros en un vehículo debemos de tener de por sí una distancia más o menos regulada en cuanto a la conducción o el acercamiento que tenemos sobre el vehículo que va delante nuestro? Que no muchos las respetan. La verdad no, eso yo no sabía. Sí, eso varía también, depende de la velocidad, depende también la distancia que tiene que ir un vehículo con el otro, a la velocidad que se conduzca. Exactamente. Nosotros sabemos que cuando vamos a conducir debemos de mantener una distancia, ¿sí? Que van a variar, como dice su compañero, de la velocidad a la que vamos, y en base a eso, ¿sí? También se pueden llegar a evitar o quizás podemos tener mayor riesgo o no de tener lo que sería un accidente. También creo que es importante saber sobre las señalizaciones, por ejemplo, los guiños que se tienen que poner más o menos a 50 metros antes de doblar las balizas, Exactamente. porque si Ahí, no más lejos, ayer volvíamos nosotros de rehabilitación que hace mi hijo y un hombre frenó de golpe, pero tampoco llevaba claro, una distancia, digamos, como para, o sea, él dobló y frenó de golpe. sí. Eso tiene que ver, es como volver a la parte del factor hombre, ¿sí? Muchas veces vamos distraídos, y nos acordamos que tenemos que doblar ahí justo en la esquina. Y está el que lo pone y el que no lo pone a lo que sería la luz de giro. Y lo mismo el uso de las balizas, ¿sí? ¿En qué momento se usan las balizas? A ver, más o menos todos aquellos que manejan. ¿Cuándo se deben usar las balizas? Para indicar que estamos buscando estacionamiento o que estamos próximos a frenar. Yo no manejo, pero mi esposo siempre me explica. Bien, bien. Perfecto. Bien. Entonces, ahí dentro de lo que es el factor ambiente, ¿sí? Nosotros obviamente sabemos que vamos a estar atentos, debemos estar atentos, ¿sí? A estos, quizás la parte climática, ¿sí? O la parte referida al lugar en donde nosotros vamos a conducir. Las velocidades, por ejemplo, cambian a la salida de una ciudad o al ingreso, ¿sí? De una ciudad o de un pueblo. Obviamente van a ser menores las velocidades en las que van a tener que circular y obviamente respetar siempre lo que serían las señales de tránsito. Dentro de lo que era el factor ambiente, yo les había dicho que actuaba, ¿sí? Independientemente con otro factor, ¿sí? Como es el factor camino. Como les digo, va a estar relacionado con lo que son las características y el tipo de las calzadas, la existencia o no de puentes, alcantarillas, pendientes,
lomas de bullo, el estado de conservación y de mantenimiento que puedan llegar a tener las yutas. O sea que dentro de esto, de esta parte, ¿sí? Nosotros podemos decir que sí o sí las rutas, los caminos, tienen que tener cierto tipo de mantenimiento para que el neumático sí pueda cumplir obviamente su rol y poder tener una correcta adherencia a lo que sería el lugar por donde estamos circulando. Acá nosotros, dentro de lo que es la adherencia del neumático, muchas veces tenemos que tener en cuenta quizás si es que vamos circulando sobre un lugar que presente tierra suelta, arena o agua, ¿sí? Va a cambiar esta adherencia, en donde los neumáticos van a, quizás puedan hacer como unos pequeños rodamientos sobre tierra suelta o sobre arena, y con el agua los neumáticos pueden llegar a lubricarse y podemos también le quita lo que sería adherencia sobre el camino que estamos circulando, ¿sí? Por eso también es necesario que el vehículo sobre el que nosotros circulemos, ¿sí?, se encuentre en condiciones correctas de circular. ¿Por qué? A veces pasa con los controles que hay a diario quizás de motocicletas, controles que vemos a diario en una ciudad, ¿sí? Que existen grupos de WhatsApp en donde se van diciendo en dónde hay controles, por dónde no hay que circular y todo eso. ¿Qué es lo que pasa? O sea, nosotros si compramos un vehículo, llámese bicicleta, motocicleta, automóvil, el vehículo que fuera, debemos de tenerlo siempre en condiciones, ¿sí? Tenemos que tener en condiciones el tema de los neumáticos, ¿sí? El tema de las luces. ¿Por qué? Porque cada uno de esos elementos, ¿sí?, con los que están construidos estos vehículos, tienen una funcionalidad, ¿sí? No lo traen de adorno, no lo traen porque sí. Entonces ahí nosotros también debemos de respetar esto para que eso también va a ayudar, sí, quizás a evitar algún tipo de accidente que nosotros podamos tener sobre ese vehículo. ¿Qué es lo que pasa normalmente, por ejemplo, con las motocicletas? La mayoría de las personas que conducen en motocicletas les quitan los espejos retrovisores, ¿o me equivoco? No se equivoca, profe. Y muchas veces tampoco usan las guiños ni nada para girar. Exactamente. ¿Y qué es lo que pasa si nosotros quitamos esos espejos retrovisores? En este caso, las motos. Perdemos una visión clara del vehículo que viene detrás nuestro o de costado. Exactamente. Vamos a perder una visión, tanto de los vehículos que vienen atrás nuestro como del que va adelante. ¿Por qué? Porque en la acción en la que yo voy conduciendo, y si por ejemplo quiero doblar, ¿sí?, ¿qué es lo que voy a hacer al no tener los espejos retrovisores? Voy a girar mi cabeza, entonces voy a perder visibilidad de lo que está al frente mío. Y quizás en esos momentos justo un auto me da la señal de que se está por frenar y yo no lo veo. ¿Qué es lo que va a pasar? Choca. Exactamente. Chocamos y básicamente sería un accidente que se podría haber evitado, ¿sí? Entonces recuerden que cada uno de los elementos, ¿sí?, que traen los vehículos, ¿sí?, no los traen para hacer facha o para quitarle facha al vehículo, ¿sí? Como escuché muchas veces,
a todas aquellas personas, por ejemplo, que les quitan los espejos a las motos, ¿sí? Se los quitan para hacer fachas, porque quedan más lindas. Y no es la cuestión de que si queda más linda o no, ¿sí? Sino habla de la seguridad que traen esos vehículos, ¿sí? Para podernos transportar a nosotros, ¿sí? Y por último tenemos dentro del triángulo accidentológico a lo que sería el automóvil, ¿sí? ¿Cuánto porcentaje le daríamos al automóvil o a la parte mecánica? Y entre un 15, un 10%. Bien. El automóvil, sí, o factor mecánico, obviamente va a estar haciendo referencia a la herramienta mecánica o automotriz que se utiliza como medio de transporte para los usuarios. Llámese moto, colectivo, camioneta, camión, bueno, auto, bicicleta, ¿sí? El vehículo dentro de lo que es su estructura cuenta con, obviamente, muchísimos componentes que van a contribuir a evitar o a mitigar lo que serían los resultados de un accidente de tránsito. Dentro de esos componentes, ¿sí? Nosotros los podemos clasificar como elementos de seguridad vial activas y elementos de seguridad vial pasiva, ¿sí? ¿Cuáles serían unos? ¿Cuáles serían otros? Si hablamos de los elementos de seguridad vial activa para un vehículo, vamos a decir que van a ser todos aquellos elementos mecánicos de los que se dispone el vehículo en lo que serían todos sus variados sistemas de seguridad, ¿sí? Que pueden ser accionados de una manera individual o de una manera conjunta, van a responder únicamente a lo que sería la voluntad del conductor para evitar lo que sería el accidente de tránsito. Algunos de estos elementos pueden ser el sistema de frenos, el alumbrado, los neumáticos, las luces, los espejos, ¿sí? Y en cuanto a los sistemas de seguridad vial pasiva de los vehículos, vamos a decir que son aquellos elementos que nos van a garantizar a nosotros una protección física durante y después del accidente. Dentro de estos, los más comunes que nosotros conocemos son el cinturón de seguridad, los apoyacabezas, ¿qué más? El airbag, el acolchonado que traen en los interiores de los vehículos. Ustedes si se sientan en un auto, ¿sí? Van a ver que el auto presenta cosas que están acolchonadas y cosas que no. Cosas que son de plástico, cosas que son para darle un poco de sofisticación quizás al vehículo y otros que no. Uno de esos es la parte acolchonada que puede traer en las puertas, ¿sí? Tanto delanteras como traseras, y también lo que hace referencia al alfombrado, ¿sí? Que lleva en la parte de abajo y en el techo. ¿Esto a qué se debe? Se debe obviamente a esta parte de esa seguridad vial pasiva que presenta, que van a ser esos elementos, como les decía, que nos va a garantizar a nosotros una protección física durante y después del accidente. Si nosotros vemos la parte que es más acolchonada de un vehículo, que quizás la notamos más suavecita, es obviamente para que quizás no nos lleguemos a lastimar tanto en caso de presentar algún accidente. ¿Alguna duda hasta acá?
No, profe. Bien. Continúo entonces. Etapas o fases del accidente, ¿sí? Recién se las había mencionado. Nosotros vamos a tener las de percepción, reacción y conflicto. La etapa de percepción es la que va a representar el espacio y el tiempo durante el cual todo protagonista de un accidente de tránsito va a advertir la situación de peligro o conflictiva desde un punto de vista, en donde ¿qué es lo que va a pasar? Va a elaborar las respuestas subconscientes y va a seleccionar la más conveniente. La de reacción es el espacio y tiempo que transcurre durante la reacción del peatón o conductor de un vehículo al peligro advertido con anterioridad, y la etapa de conflicto es la que va a estar constituida por el accidente propiamente dicho. O sea, cuando dos unidades colisionan o el automóvil embiste a lo que sería el peatón, ¿sí? A ver, pongámoslo de esta forma. Nosotros vamos circulando en una motocicleta, ¿sí? Vamos circulando en eso, ¿sí? Observamos un perrito o un animalito que está pronto a querer cruzar la calle, ¿sí? Esta sería la primera etapa, que sería la etapa de percepción, en donde nosotros estamos observando, ¿sí?, esta situación conflictiva o esta situación de peligro, en donde nosotros vamos a ir ya generando o elaborando respuestas en nuestro subconsciente, ¿sí? La reacción, ¿sí? El perro cruzó. Acá nosotros tenemos dos opciones. Dependiendo de la velocidad a la que vamos a poder esquivar o lamentablemente se puede llegar a producir lo que sería el impacto, ¿sí? Dentro de la reacción, nosotros es en donde observamos, ¿sí?, el tiempo y el espacio en donde va a transcurrir esta reacción que vamos a tener con el vehículo, ¿sí?, a ese peligro que nosotros ya venimos observando. Y por último vamos a tener el conflicto, en donde quizás acá nosotros, por evitar atropellar al animal, ¿sí?, hemos impactado sobre una vereda, sobre un poste, o hemos dado, o se ha producido, ¿sí?, lo que sería el impacto, en donde colisionamos o investimos, en este caso, a lo que sería el animalito en este caso, ¿sí? Acá entonces se entendió esto de las etapas de percepción, reacción y conflicto que nosotros tenemos dentro de lo que es un accidente. Bien, nosotros siempre, como hablábamos recién, lo tenemos al hombre como objeto de estudio dentro de lo que son los accidentes de tránsito, ¿sí? Nosotros al hombre lo vamos a estudiar en carácter de conductor, en carácter de peatón, en carácter de acompañante y en carácter de pasajero. Si lo estudiamos en carácter de conductor, vamos a decir que obviamente es aquella persona quien controla el vehículo desde que se pone en movimiento. En carácter de peatón, vamos a hablar de toda persona que camina en la vía pública, incluyendo las personas con capacidades motrices disminuidas, que se desplacen en sillas de ruedas siempre que no pasen los 20 kilómetros por hora. En carácter de acompañante, va a ser toda persona que se traslada en el vehículo, o sea, el que no conduce, y de pasajero, que es lo mismo que un acompañante, solo que acá se abona lo que sería un arancel para ser transportado de un lugar a otro. En cuanto a las clasificaciones de los accidentes, nosotros tenemos una clasificación dentro de lo que es el resultado, que pueden ser de lesiones leves, graves, gravísimas y muertes y daños a la propiedad.
la clasificación dentro de lo que serían los protagonistas, que puede ser un peatón, un ciclista, un motociclista, un animal, un objeto, un tren, un vehículo estacionado, un vehículo en marcha. La forma en la que se producen, que pueden ser simples, en donde interviene un solo vehículo, como un vuelco, una caída, un incendio, un raspado, un roce, o múltiples, que acá van a intervenir vehículos y peatón, que puede ser un atropello, una proyección, un aplastamiento, o entre dos vehículos que se pueden dar de colisión frontal, alcance, colisión lateral, raspado, roce y colisiones mixtas. En cuanto a lo que es nuestra actuación en siniestros viales, va a comenzar por una notificación en donde se lo puede dar a través de vía telefónica, personal o presencial. Dentro de las funciones procedimentales que nosotros vamos a tener, hay un equipo, ¿sí?, que respetar, en este caso, como es un chaleco refractario, la cámara, nuestro teléfono, cintas perimetrales, conos, ¿sí? Y al final tengo un elemento. ¿Lo conocen? Sí, es la pipeta para medir el grado de alcoholemia. Bien, la famosa pipeta. Sí o sí, nosotros al momento de apersonarnos en lo que sería un accidente de tránsito, debemos de contar principalmente con estos elementos, ¿sí? El chaleco refractario, ¿para qué sería? Para que las personas o los conductores que vienen de lejos con la misma luz nos alumbren y se den cuenta de que hubo un suceso accidentológico. Bien. La cámara fotográfica, ¿para qué sería? Para documentar el hecho. El teléfono, ¿Puede ser para llamar a emergencias? bien, y para estar en contacto con nuestros compañeros. Los conos, Para la detener el señalización. podría ser. bien. Las cintas, Y es parte de la cadena de custodia, si se puede decir, para preservar, digamos, el lugar. bien, para aseguramiento y protección del lugar de los hechos. Y bueno, ¿y la pipeta, para qué sería? Para ver el grado de alcohol que tiene. Lo que pasa es que la pipeta, profe, ¿eso de dónde se consigue? Pues, o sea, no la tienen todos. A No, veces, por ahí lo suelen tener más que nada lo que es tránsito. sí, Nosotros lo que hacemos, de mi trabajo, por ahí cuando tenemos algún accidente, que llevamos todo el procedimiento a las comisarías, lo que hacemos es la alcoholuria, o sea, el de orina y la extracción de sangre. No solo para alcohol, sino para ver si tiene alguna sustancia narcótica también. exactamente, exactamente. Sí, bueno, el tema de la pipeta es relativo, aunque en la mayoría de los procedimientos en general, hoy en día sí siempre cuando llega la policía, asiste con la parte de vial, ¿sí? Ellos siempre llevan uno. Bien. En cuanto a lo que es nuestro accionar, ¿sí?, al lugar de los hechos, es igual a cualquier otro tipo de delito que nosotros estemos investigando,
¿sí? Comenzamos con los actos iniciales, en donde observamos, corroboramos o rectificamos lo que serían los datos. Comenzamos en lo que sería la parte de aseguramiento, despejamos el lugar del hecho, desalojamos los curiosos y restringimos un poco lo que es el acceso al lugar. Resguardamos la integridad física de las víctimas, de los presuntos partícipes, de algunos testigos, agentes de las fuerzas de seguridad y público en general. Se toma todas las previsiones ante peligros inminentes para reducir al mínimo lo que sería la posibilidad de daños o lesiones. Cuando llega el funcionario de la fuerza de seguridad o el agente de tránsito, este es quien va a delimitar lo que serían las zonas de acción y prevención para la protección del lugar del hecho. Comenzamos con lo que es el balizamiento y el acordonamiento, vamos ordenando el tránsito circundante, establecemos las zonas de estacionamiento y espacios de ingresos y egresos, se restringe el acceso a personas que no tengan función en el siniestro que se está investigando, asistimos a las víctimas, procuramos que los vehículos no sean manipulados, vamos a fijar lo que sería el criterio de delimitación amplio, vamos a registrar la hora de arribo al lugar del hecho, vamos a observar y registrar la presencia de personas, de vehículos o de cualquier otro elemento o circunstancia que en principio pudieran relacionarse con el acontecimiento. Y acá vamos a las zonas en las que nosotros vamos a dividir lo que sería el desarrollo de la investigación. Vamos a tener zona de acción y zona de prevención, ¿sí? La zona de acción va a estar dada, ¿sí? Aurora, ¿qué haces? Va a estar dada en cuanto, obviamente, a la particularidad de cada siniestro y va a comprender los rastros, los indicios accidentológicos y participantes involucrados. Y en cuanto a lo que es la zona de prevención, ¿sí? Es la que va a proteger lo que sería va a proteger a lo que serían las personas que están en ella, va a contemplar lo que es la zona de estacionamiento de los vehículos de emergencia, su ingreso y egreso, espacios de transición y alerta para los demás usuarios de la vía, la dimensión que también va a estar determinada por la configuración y velocidad máxima de circulación en la vía y además de siempre las condiciones climáticas. En cuanto a lo que es la actuación del coordinador general, ¿sí? Es que va a reconsiderar lo que serían estas zonas de acción y prevención, es quien mantiene lo que sería la comunicación fluida con los responsables de cada organismo interviniente, es quien garantiza la protección del lugar del hecho, es quien procura que los vehículos no sean removidos de su ubicación post-siniestro, en caso de ser necesario va a dejar constancia de ello, es quien considera que el perímetro contenga los elementos para la investigación, es quien se cerciora de que no se muevan o toquen los elementos u objetos que se encuentran en el lugar del hecho, contiene y protege a las víctimas, es quien va a estar atento a riesgos latentes a los que se expone el personal de los organismos intervinientes, es quien va a dar las órdenes para recopilar la información necesaria para la redacción o confección del acta del procedimiento, y es quien va a designar también quien toma las vistas fotográficas o fílmicas para dejar constancia de la escena original si es que la misma es modificada o alterada por alguna circunstancia, ¿sí? En cuanto a lo que es la recolección de elementos, indicios o rastros, ¿sí? Nosotros vamos a tener que tener en cuenta todas aquellas que involucren a huellas de neumáticos, rastros de partes metálicas, autopartes, fragmentos que pueden llegar a estar diseminados sobre las vías, daños y posiciones del vehículo, características de infraestructuras y componentes de la vía, condiciones ambientales y climatológicas, pertenencias, vestigios, lesiones y posiciones de la víctima y declaraciones testimoniales.
En cuanto a los tipos de huellas que nosotros podemos encontrar en los accidentes de tránsito, de izquierda a derecha en estas imágenes, nosotros tenemos dos tipos de huellas, ¿sí? Una es de aceleración y la otra es de frenado. A simple vista, ¿qué diferencias encuentran entre una y otra? Son muy similares, pero presentan sus diferencias. Puede ser las marcas de la llanta del auto, digamos. Una es más Sí, corta que la otra. sí. En la quema ahí de los neumáticos, uno de la frenada, lo que marca, y la otra cuando sale. En la izquierda es la que sale cuando sale acelerando. Y en la otra, Bien. la de la derecha, la frenada, te queda marcada. Puede ser que el que dice acá de la aceleración sea más quemado que la frenada también. Bien, bien, entonces se pueden visualizar muy fácilmente las diferencias entre una y otra, más allá de que sean totalmente similares, sí, pero a su vez distintos. En las de aceleración nosotros vemos que hay como una fricción, ¿sí?, del neumático contra el asfalto, ¿sí?, lo que va a producir que ese neumático se desgaste un poco, ¿sí?, se queme, y a medida que el vehículo sale, ¿sí?, o sea, va avanzando, se va desapareciendo lo que sería esa huella. A diferencia del frenado, ¿sí?, en donde a medida que el vehículo va perdiendo velocidad, ¿sí?, se va viendo más lo que sería esa fricción entre el neumático y el pavimento o el asfalto, ¿sí? Y es mucho más larga la huella a diferencia de lo que sería la parte de aceleración. Y acá tenemos huellas de derrape, ¿sí?, que es la de esta camionetita amarilla, y la de rodadura. La de derrape, ¿qué le ven ustedes de similar a las huellas anteriores? Se nota lo que sería la fricción, ¿sí?, contra el asfalto, contra el pavimento, con la diferencia de que el vehículo pierde dirección, ¿sí?, y queda posicionado en otra dirección totalmente distinta a la que circulaba. Y las huellas de rodadura, ¿sí?, son básicamente las huellas que nosotros podemos ver sobre lugares que contengan tierra, arena, lodo, ¿sí?, en donde va quedando impresa la imagen o los dibujos, ¿sí?, de los neumáticos. Pasos para investigar el accidente de tránsito. Comenzamos con la secuencia fotográfica, elaboración de croquis, inspección del lugar de los hechos y la identificación de lo que serían los indicios. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? A ver, veo que Constanza ha levantado la mano. Ahí estoy leyendo sus mensajes. Bien.
Bueno, ¿alguna duda, alguna consulta? Todo esto que acaban de ver, se los envío por WhatsApp, ¿sí? Junto con un pequeño apuntito dentro de lo que es accidentología vial, ¿sí? Como les había dicho al principio de la clase, a partir de la próxima semana, entre el lunes y el miércoles, sí van a estar recibiendo un video mío dentro de lo que es el grupo de WhatsApp, en donde les voy a hacer sí, un pequeño repaso de todo lo que hemos visto hasta el día de hoy, ¿sí? Recuerden, el día 5 de abril tienen lo que sería su examen, su último examen. De ese examen depende que ustedes obtengan su certificación, ¿sí? Así que va a ser escrito con algunas preguntas múltiple choice, otras a desarrollar, ¿sí? Y otras que contengan imágenes para que ustedes quizás coloquen, no sé, clasificación dentro de lo que es la cadena de custodia, o qué indicios pueden encontrar en esa imagen, pero siempre relacionado a todo lo que hemos visto, ¿sí? Dentro de lo que es este curso de capacitación. ¿Alguna duda, alguna consulta que tengan con respecto al examen, a los apuntes? No duden en escribirme, ¿sí? Bueno, si no quedan dudas o consultas con respecto a lo del día de hoy, los veo la próxima clase, ¿sí? Profe, una consulta nomás. Sí, El sí. tema, con el tema del examen, ¿eso qué va a ser? ¿En vivo? Y después, o sea, ¿cómo es escrito? O sea, ¿lo hacemos en una hoja y después lo enviamos? ¿Cómo es? ¿Cómo va a ser? Lo van a hacer en el horario de clase, ¿sí? Estoy viendo si es que lo hacemos dentro de lo que es los formularios de Google, o si no, yo les cargo las preguntas en la imagen esta donde ustedes me están viendo ahora, les cargaría las preguntas y ustedes directamente irían respondiendo. Ah, ok. Sí. Y en el Si nos caso que carga, vaya, perdón, en perdón. el caso por ahí que no vaya mal o algo, ¿hay alguna fecha de recuperatorio o va a ser examen único? No si tienen un recuperatorio. Tienen hasta 3 recuperatorios, ¿sí? Tienen un primer recuperatorio en donde no abonan absolutamente nada y en el siguiente ya tienen que abonar como un permiso de examen. Profe, por ejemplo, si nos cargaría las preguntas en la imagen, nosotros las desarrollamos en la hoja, las Sí. expondríamos después. Claro, ustedes las pueden ir respondiendo, por ejemplo, si yo les coloco las preguntas acá en la imagen, no sé, concepto o algo de eso, van a ir viendo y van a ir contestando en base a eso, o si no directamente los mando con lo que es el formulario de Google, eso lo van a tener que hacer a través del celular, y me envían una vez que esté listo. Pero siempre con la cámara prendida. Siempre con la cámara encendida, ¿sí? Nunca rendí así en la facultad, por eso pregunto. Sí, no, no, siempre, sí. En la pandemia, por ejemplo, nos daban ahí como un tiempo, pero no con cámara. Ah, bien. No, sí, porque yo creo que es la última vez que los voy a ver. Así que bueno, me gustaría que nos terminemos de conocer a ese día también. Así que bueno, más o menos así sería el examen. De todas formas, en la semana, como les decía, ya les voy a estar mandando específicamente de qué forma se los voy a armar. Y con respecto a los trabajos prácticos, profe, yo entré medio tarde a la clase con el último que le envié, Sí. que fue el del lanzamiento de Eva Perón. Sí, tenían otra parte que era el de investigar la ley de armas y las nomenclaturas de un revólver y una pistola. Ah, bueno, ese lo voy a hacer ahora, no sabía de eso. Bien. Ese sería el último.
Investigar la ley de armas, sistema. Y la nomenclatura o partes de un revólver y una pistola. Gracias, profe. No, de nada. Bien, entonces, chicos, ¿alguna otra duda? ¿No? Bien, perfecto, entonces. Los veo en la próxima clase. Ya saben, cualquier consulta que tengan me la realizan, ¿sí? Hasta luego, profe. Nos vemos. Buen fin de. Chao, profe. Chao, chao.